Nuestro complejo cerebro. Estructuralmente, el cerebro es una máquina pavorosamente compleja. Permanece como una de las cosas que más desconoce aún el hombre. Y en cuanto a sus funciones, la conciencia representa solo una pequeña parcela de nuestra psiquis. En todo caso, parece indudable que nos afectan muchos estímulos que no percibimos conscientemente y que, por lo tanto, no podemos evaluar de manera racional. Algunos llegan a ser importantes. Esto es el origen, por ejemplo, de las corazonadas, o de lo que manifestamos en ocasiones con frases como intuyo que. El número de neuronas que contiene nuestro cerebro, solo en la corteza, puede calcularse en 10.000 millones. Y el número de conexiones entre ellas supera toda imaginación. Para dar una explicación comparativa. Imaginemos que nuestro cuerpo es como un auto en la cual en el cráneo va la cabina donde se transportan los responsables de nuestra existencia. Quien conduce es un reptil. Bueno, lo que pasa es que, el complejo R, también conocido como el cerebro reptiliano, incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo. La frase cerebro reptiliano deriva del hecho que el cerebro de un reptil es dominado por el tronco encefálico y el cerebelo, que controla el comportamiento y las conductas más primitivas, más instintivas, de supervivencia. El miedo, la agresión, provienen de la primera capa en formarse. Recibe este nombre por su parecido con el comportamiento de los reptiles. La huida, el engaño, las respuestas tipo pelea, son respuestas reptiles. Este cerebro controla los músculos, equilibrio y las autonómicas, por ejemplo, respiración y latido del corazón. Por consiguiente, es principalmente reactivo a estímulos directos. Es por eso que lo compararemos con un cocodrilo, que aparte, conduce nuestro sistema al revés. Y lo comento porque la conexión con el sistema nervioso determina que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo, y el hemisferio derecho controla el lado izquierdo. Si se corta este cable, como debe hacerse en algunos casos de epilepsia grave, suceden una serie de circunstancias curiosas. El lado izquierdo del cerebro, en el que está alojado el centro del habla, ya no sabe qué está haciendo el lado derecho, aunque insiste en encontrar excusas para lo que haya hecho la mitad muda, y sigue operando con la ilusión de ser una sola persona. Entre los mamíferos, el hombre es el único que ha desarrollado distintos usos para cada mitad de su cerebro. Esta asimetría, que todos reconocemos cuando decimos si somos derechos o zurdos, es el glorioso mecanismo a través del cual el hombre está capacitado para hablar. Es lo que nos diferencia de los simios. Cada parte del cerebro está a cargo de diferentes procesos mentales. Hemisferio derecho. El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción global, sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho, entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas. Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo. Es decir, no pasa de una característica a otra, sino que busca pautas y gestaltes. Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos. Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho, se producen llamaradas de intuición, momentos en los que todo parece encajar sin tener que explicar las cosas en un orden lógico. Cuando esto ocurre, uno suele exclamar espontáneamente ya lo tengo. O sí, ahora lo veo claro. El ejemplo clásico de este tipo de exclamación es el exultante eureka lo encontré. Atribuido a Arquímedes. Según la historia, Arquímedes experimentó una súbita iluminación mientras se bañaba, que le permitió formular su principio de usar el peso del agua desplazada para deducir el peso de un objeto sólido sumergido. Hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa en palabras y en números, es decir, contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y escribir. La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su transcurso. Se guía por la lógica lineal y binaria, si no, arriba abajo, antes después, más menos, 1, 2, 3, 4, etc. Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes uno por uno. Una persona con cerebro norma. Puede dirigirse como un auto entre las calles de la sociedad.
hacer sus cambios de luces cuando sea necesario. Como también adivinar cuando otras personas se dirigen a otro lado. Tan solo viendo la ligera inclinación del auto de enfrente, sin necesidad de que éste lo indique con las luces direccionales del auto. Pero, una persona autista es distinto.